Buenos días o buenas tardes para algunos, que el Señor les bendiga nuevamente. El día de hoy quiero compartirles la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, que es el evangelio que estamos estudiando. Y hoy vamos a descifrar una frase que se utiliza mucho en muchos círculos cristianos, y es: todo lo que atares. Mucha gente anda atando y desatando y haciendo un montón de cosas cuando están orando, pero ¿es eso correcto? Vamos a ver eso a la luz de la Biblia el día de hoy. Vamos a ver Mateo 18 desde el versículo 15 en adelante, y vamos a ver el contexto para que podamos entender lo que realmente Cristo quiso decirle a sus discípulos cuando introdujo esta frase que se utiliza mucho en las iglesias. Dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Noten ustedes que dice por tanto, que es un conector de causa y efecto. Jesús está conectando esto con lo que él había dicho de la parábola de la oveja perdida. Es decir, el trabajo pastoral no es un asunto que solamente le compete a Dios o a Cristo, en lo que Cristo acaba de decir cuando dice que en el versículo 13, que en el versículo del 10 al 14 encontramos que Cristo habla de una oveja perdida, de un pastor que tiene 100 ovejas y se le perdió una y deja las 99 en un sitio seguro, en el aprisco o en el desierto, y sale a buscar por las montañas la oveja que está perdida. Dentro de ese contexto, Jesús entonces dice por tanto, es decir, cuando dice por tanto es un conector que Cristo está tratando de unir dos ideas. Es decir, este no es un trabajo solamente mío. Los fariseos y los escribas en Lucas 15 han abandonado su rol y su responsabilidad de buscar a la oveja perdida. Ahora dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, cuando nosotros nos descarriamos como ovejas del grupo de 100 ovejas, bueno, cuando pecamos contra nuestros propios hermanos, es posible que nosotros mismos haya ofensa entre nosotros los cristianos. Si no, métanse en YouTube para que ustedes vean los comentarios en muchas páginas, en muchos canales de pastores que están siendo criticados, y hay ofensas y hay insultos muchas veces en esos comentarios que se hacen. Jesús entonces conecta esta idea de que el trabajo pastoral de buscar la oveja perdida tiene que ver también con reconciliarnos con aquel hermano que nos ha ofendido o que nosotros hemos ofendido. Y aquí hay un principio importante. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y a él solos. Si oyeres, has ganado a tu hermano. Aquí Jesús aquí nosotros sabemos que cuando hay una ofensa, hay un pecado, hay una ofensa entre dos personas, está el ofensor y está el ofendido. Pero y normalmente nuestra lógica y la sociedad nuestra y el mundo, los estándares del mundo dicen, bueno, el que me ofendió fue él es el que tiene que venir a pedirme perdón a mí. Eso es lo que reza, o lo que dice la sociedad, lo que reza la sociedad, lo que reza la vida común y corriente del mundo, la cultura mundial del mundo, ¿no? Sin embargo, cuando Cristo dice, está el ofensor y está el ofendido, ¿quién tiene que buscar a quién? ¿Quién tiene que buscar a quién? De acuerdo a las palabras de Cristo, el estándar del cristiano es tan alto que no es el ofendido, no es el ofensor el que tiene que buscar al ofendido, sino al contrario. Es el ofendido, el que tiene que buscar al ofensor y pedirle perdón, tratar de ganarlo. Por eso dice Jesús, si tu hermano peca contra ti, el hermano que peca contra ti es el ofensor. Él es el que debería venir, me dice la sociedad. Él es el que debería venir a pedirme perdón. Él es el que debería venir a tratar de hacer las paces conmigo. Pero Cristo dice, no, tú ve y repréndele estando tú y a solas con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, esa es una manera de hacer un trabajo pastoral, de ir a buscar una oveja que está apartada o que está desconectada de las otras 99. Eso es lo que quiere decir allí. Pero lo que quiero dar a entender es que Jesús quiere darnos a entender que en el estándar cristiano, el ofensor y el ofendido es quien tiene que buscar al ofensor, no al revés como el mundo dicta sus reglas. Luego versículo 16 dice, mas si no te oyere, si te oyere lo has ganado, ya lo has traído al redil, pues. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, Cristo está hablando ahora de que si no te quiere escuchar, si no quiere hacer las paces contigo, si persiste en estar enojado contigo y en mantener su palabra y el insulto o el enojo, entonces busca 2 testigos, 2 o 3 testigos, dice 1 o 2 testigos, dice Cristo, 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir,
Pero hay que tener cuidado porque muchas veces tratamos de hacer esto por cumplir, no porque realmente lo sentimos, no porque realmente queremos agradar a Dios, sino que bueno, ya iba a cumplir con mi deber, voy a buscarme 2 o 3 testigos porque la primera vez no me quiso escuchar a mí, voy a buscarme 2 o 3 testigos como para cumplir. Y uno quiere ir como para cumplir y salirme de... Pero queda algo en mi corazón, tenemos que tener cuidado con eso, examinarnos para que realmente esto no sea así. Realmente buscamos 2 testigos porque tenemos el deseo de ganar a ese hermano, de realmente reconciliarnos con él y hacer las paces. Dice, si no los oyeres a esos testigos, a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. No que la iglesia lo tenga por gentil o publicano, sino tú tenlo por gentil y publicano. Ahora Jesús pasa a introducir la idea. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús no nos está enseñando aquí a orar de esta manera, porque muchas veces yo escucho a la gente ato y desato, y a veces atan al diablo en la mañana y se les suelta al mediodía, porque en el mediodía cuando oran para la comida vuelven a atar al diablo y se les vuelve a soltar, y en la noche vuelven a orar y vuelven a atar al diablo. Es decir, están revelando que ellos no tienen poder, entonces no tienen autoridad porque atan al diablo y se les desata continuamente. Eso no es lo que Cristo está enseñando aquí. El contexto nos ayuda a entender que la frase atar y desatar se refiere a la disciplina que la iglesia impone sobre aquellas personas que cometen errores contra sus propios hermanos, que pecan contra sus hermanos. Ya ha habido todo un proceso que se sigue. Hoy día este proceso no se sigue. Usted se mete en los canales de YouTube, en la página web o en los foros cristianos y ustedes ven cómo los cristianos se insultan y no hay perdón, los cristianos no piden perdón. O a veces uno publica algo por aquí por Facebook y de repente ponen una publicación, alguien pone una publicación insultando a uno y teniendo la posibilidad de conectarse con uno vía privado para decir, mire hermano, no estoy de acuerdo con esto o aquello o lo otro, pero ellos vienen y te descalifican y te desmoralizan y te hacen pedazos y ellos se sienten satisfechos con eso. Pero eso no es el principio, el proceso. Cristo estableció un proceso para tratar de ganar a aquella oveja perdida, o aquella oveja descarriada, o aquel hermano que ha pecado contra mí. El proceso es primero yo tengo que buscar a ese hermano, aun cuando yo sea el ofendido, yo como ofendido debo buscar a ese hermano y pedirle perdón, tratar de ganar a ese hermano. Número 2, si ese hermano no me quiere, si me escuchó, gloria a Dios, me lo gané ya. Si no me quiere escuchar, entonces me busco 1 o 2 testigos, para que ya seamos 3 testigos, tratando de mediar para ganar a ese hermano. Si ese hermano no me quiere escuchar, entonces ya yo lo tengo que comunicar a la iglesia, juntamente con estos 2 testigos. Y entonces la iglesia trata de negociar. Si él no quiere escuchar a la iglesia, entonces ya nosotros, los ofendidos, tenemos que tener a ese hermano. No la iglesia, pero el ofendido tiene que tener a ese hermano como un gentil y publicano. Sin embargo, la iglesia, dentro de este contexto, tiene la posibilidad de tomar una medida, una acción, un plan de acción con respecto a este hermano. En este caso dice, versículo 18, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir atar? Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Eso es lo que significa. Es decir, ahora la iglesia va a tomar una decisión con respecto a este hermano ofensor, porque ya se ha seguido un proceso de juicio contra este hermano tratando de ganarlo y reconciliarlo para la iglesia. Como no ha querido escuchar al hermano a solas, ni a los 2 testigos, ni tampoco ha querido escuchar a la iglesia, ya se le ha seguido un proceso, entonces la iglesia va a tomar una decisión de disciplina, de poner a este hermano en disciplina, permitirle ciertos beneficios o prohibírselos. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Es la iglesia. Cristo gobierna a través de su iglesia y Él respeta la decisión que la iglesia tome después que se ha seguido un justo proceso. Este es un proceso que es justo y es un justo juicio que se hace y la iglesia decide qué tipo de acción tomar. Y Jesús está diciendo, lo que ustedes hagan aquí en la tierra, yo lo apruebo en el cielo, porque está dándonos esa autoridad específicamente a la iglesia. Y por eso dice, versículo 19, otra vez os digo, va a repetir Cristo de otra manera, que también malinterpretamos este versículo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, es decir, no importa que la iglesia no está hablando de que lo tenemos que llevar a todas las iglesias, porque en el contexto, la palabra iglesia en la Biblia se refiere en forma general a todas las congregaciones cristianas que hay en el mundo, pero también se refiere a la iglesia local, a la congregación local, donde ese hermano es miembro, donde ese hermano participa con diferentes actividades y pone al servicio sus dones y sus ministerios y sus capacidades, ¿no? Pero dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, la iglesia debe tomar una decisión, reunirse, orar,
no importa si son 2 o 3 personas, debe haber por lo menos, Cristo pone el ejemplo de 2 o 3, porque ya sabe que se ha seguido un proceso justo y ya ha habido 2 o 3 testigos. Por lo menos 2 o 3 se van a reunir. Si no hay una iglesia numerosa, no hay un gran número de personas en una iglesia, al menos hay 2 o 3 testigos que se han utilizado en el proceso de tratar de ganar a este hermano. Ahora estos hermanos le van a pedir al Señor, van a elevar una oración a Dios para la decisión que tome, para que la decisión que tomen Cristo la apruebe. Eso es lo que está diciendo aquí. No está hablando de la oración general, porque a veces decimos, porque, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. A veces oramos tan equivocadamente, decimos, Señor, te pido que tú me ayudes a conseguir una casa, porque tú sabes, Señor, que estoy viviendo alquilado y todo el dinero que gano se me va por ahí, qué sé yo, cualquiera que sea tu petición. Y luego decimos, y aquí estoy, Señor, y te pedimos esto porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos, Señor, tú estás aquí. Es que Cristo, cuando yo estoy solo orando, Cristo también está en medio nuestro, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Este pasaje no significa que necesariamente necesito una oración comunitaria para que Cristo me oiga. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que en la oración comunitaria, donde hay 2 o 3, relacionado con la disciplina de aquel hermano que pecó contra algún hermano, contra el ofensor de algún hermano de esa congregación, Cristo va a aprobar esa decisión que nosotros tomemos, que se las pongamos delante de Él. Él la aprueba, Él está en medio. Es decir, al reunirse 2 o 3 para decirle, Señor, mira, con este hermano ofensor que se le siguió todo un proceso justo y no quiso aceptar la reconciliación, nosotros te pedimos, o vamos a poner vamos a ponerlo en este plan de acción, esta disciplina, ya sea punitiva o ya sea una disciplina restaurativa o lo que sea. Entonces el Señor dice que la decisión que tome esta iglesia es como que si Él estuviese ahí. Es que si Él está de acuerdo con esa decisión, que esos 2 o 3 testigos, o la iglesia, la congregación, 2 o 3 se reunieron para orar y pedir al Señor respecto al ofensor, de que se tome una acción respecto a qué tipo de disciplina van a imponerle a ese hermano o a esa hermana que ha ofendido a este hermano y que se le ha seguido un proceso, repito, a solas, con 2 testigos, y luego la iglesia, y este hermano ha sido renuente a escuchar la voz de Dios a través de sus hermanos, y entonces el Señor dice, bueno, yo voy a estar de acuerdo con la decisión que ustedes tomen. Por eso no está hablando de la oración general, de que yo voy a orar al Señor y le voy a decir, Señor, tu palabra dice, es que oramos tan mal, que decimos, Señor, tu palabra dice que cualquier cosa que pidiera me será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, pero cualquier cosa dentro del contexto de la disciplina, cualquier cosa que yo pida de lo que yo esté imponiendo como miembro de una iglesia, juntamente con mi iglesia, a aquel hermano ofensor. Eso es lo que quiere decir el contexto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, fíjense que Pedro sí entendió lo que Cristo estaba diciendo. Porque Pedro entonces dentro de este mismo contexto dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es decir, Pedro estaba sabiendo que Jesús estaba hablando del perdón entre nosotros. Estaba hablando de la reconciliación, de la importancia de reconciliarnos con nuestro hermano. ¿Hasta 7? Pregunta Pedro, porque en la cultura judía se creía que el 7 era un número perfecto y a lo mejor tendríamos que pedir perdón hasta 7 veces o perdonar a aquel ofensor hasta 7 veces. Pedro ahora está lidiando con sus propias emociones y está diciendo, Señor, yo tengo que perdonar a mi hermano hasta 7 veces, aquel hermano que peque contra mí. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que era una manera de decir 7 multiplicado por 7, 490 veces, ¿no? No sé, 70 veces 70 multiplicado por 7, 490 veces, significaba lo infinito. No hay límites para perdonar al hermano. No significa que lo voy a perdonar yo. ¿Quién lleva una cuenta de cuántas faltas le ha perdonado al hermano? Ya completé 490, ahora no te perdono más. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Cuando dice 490 veces, que 70 veces 7, 70 por 7, 70 multiplicado por 7, 490 veces, lo que está diciendo Cristo es lo infinito. No hay límites porque, mira, yo siempre lo pongo así, lo que Cristo ha hecho por nosotros y la deuda que Cristo saldó por nosotros en la cruz del Calvario, jamás va a igualarse a la deuda que tengamos nosotros que cancelarle a nuestros hermanos. Lo que Cristo nos perdonó a nosotros es tan alto, tan incalculable y no tiene precio. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo en ese sentido. Que aunque nosotros perdonemos la ofensa más grande de un hermano, esa ofensa de ese hermano no se va a comparar a la ofensa que nosotros teníamos delante de Dios. Y eso es lo que Cristo está diciéndonos dentro de este contexto. Entonces, ¿qué significa atar y desatar? No es que el Señor nos está enseñando a orar y cuando yo estoy orando, yo ato y desato, yo ato las bendiciones para que se queden en mi casa, yo desato bendiciones sobre esta familia. No, eso no es lo que Cristo está diciendo. Atar es prohibir y desatar es permitir a ciertos hermanos ofensores que se les ha seguido todo un proceso y que no han querido la reconciliación.
tenlo por gentil y publicano y el Señor estará de acuerdo con eso. Pero oren entonces y pónganlo delante de Dios. Y Cristo dice, yo voy a estar en la decisión que tome esa directiva de esa iglesia o ese grupo de cristianos que esté tratando de negociar para que este hermano se reconcilie y llegue al perdón. Y Cristo dice, pero si mi hermano realmente quiere el perdón y quiere que lo perdone, bueno, no hay límites para eso. Más de hasta 490 veces, que significa lo infinito. Eso es lo que significa. ¿Dónde Cristo vuelve a decir estas palabras? Estas palabras se las dijo Cristo también a Pedro cuando Pedro hizo aquella gran confesión en Mateo capítulo 16, versículo 17. Jesús dice, recuerden que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le respondió, versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, aquí está la palabra otra vez, y todo lo que atares, aquí es algo personal de Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este contexto de Pedro, lo que quiere decir es que Pedro está teniendo una revelación de Dios y Cristo ahora lo está nombrando, le está diciendo, bueno, Pedro, mira, yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Es decir, que él iba a abrir, iba a ser la persona que iba a tener la oportunidad de abrir el reino de los cielos para los pecadores, como ocurrió efectivamente en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro fue el primero que se levantó con valor, con el Espíritu de Dios, y les habló, y se convirtieron en ese primer discurso 3,000, en su segundo discurso se convirtieron 5,000, y les dijo que se arrepintieran, y él echó las bases para la doctrina cristiana en su primera y segunda carta, y a lo largo de lo que se dijo y lo que dice que él hizo juntamente con otros líderes en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces nosotros encontramos que Cristo está hablando en este sentido de que Pedro recibiría las llaves del reino de los cielos. No es algo literal, pero se está refiriendo a la predicación, a la doctrina, a lo que Pedro estaría, cuando dice todo lo que atares, bueno, él iba a establecer doctrina, mandamientos, y los mandamientos, nosotros sabemos que en la Biblia hay dos tipos de mandamientos. Están los mandamientos prohibitivos, que se llaman negaciones, y están los mandamientos afirmativos. Por lo menos en el Antiguo Testamento, para que tengan una idea, existían 613 mandamientos. 613 mandamientos, 248 afirmaciones y 365 prohibiciones. Lo que Cristo está diciendo, tú vas a tener la capacidad de dictar, de establecer mandamientos de prohibición o mandamientos de afirmación a partir de esta confesión que tú has hecho, y te daré la llave para que abras las puertas del reino. Lo que quiere decir es que Pedro iba a ser el primero en ganar las almas y presentar el evangelio, como ocurrió el día de Pentecostés. Pedro fue el que hizo esto, y se convirtieron en 3,000 y después 5,000, y después siguió ganando muchas más almas por medio del ministerio que Cristo estaba dándole a Pedro. Lo que Cristo está diciendo, que Pedro iba a ser grandemente utilizado para crear mandamientos para la iglesia. Juntamente después, sabemos después con lo que dice aquí Mateo 18, que no es solamente un asunto para él, sino también para la iglesia, una prerrogativa para la directiva de una iglesia, en ese sentido del primer siglo. Pero bueno, esto es lo que significa dentro de este contexto, que Pedro tendría la posibilidad de crear doctrinas y mandamientos de prohibición, o mandamientos de... Por eso atar y desatar, atar es prohibir, y desatar significa permitir, es crear mandamientos de afirmación o de prohibición, y eso lo tuvo Pedro juntamente también con los apóstoles. Bueno, voy a orar por ustedes, espero que hayan entendido esta doctrina de atar y desatar. No es una enseñanza de Cristo de que tengamos que andar orando, atando al diablo, desatando bendiciones y todo este tipo de cosas, porque ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Desatar bendiciones, ¿para qué, si Cristo ya me bendijo? ¿Por qué voy a estar yo atando al diablo y para que se me suelte el mediodía y después tener que volverlo a atar y atar? Voy a estar paranoico. Y no es que estoy haciéndole proselitismo o estoy defendiendo a Satanás o al diablo, no. Lo que quiero es que nosotros entendamos que los cristianos tenemos que vivir en libertad. Debemos dejar de separar. La victoria nuestra está en someternos a Dios. La Biblia dice, someteos a Dios y Satanás huirá de vosotros. Dice, resistí al diablo, someteos a Dios. La manera como le podemos resistir es a través de someternos a Dios. Debemos enfocarnos más en Dios, en su palabra, en sus promesas, en el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en depender más de Dios. Y si no, un cristiano que depende de Dios, que está en oración, que está en comunión con Dios, Satanás está huyendo de nosotros. Por eso dice, someteos a Dios y él huirá de vosotros. La mejor manera de atar al diablo
si queremos usar esa palabra, bueno, es predicando la palabra, que la palabra de Dios se disemine por todas partes y todo el mundo escuche, y cada vez que ganemos a una persona para Cristo, le hemos ganado una guerra, una batalla a Satanás. Eso es lo que pudiéramos estar haciendo, pero atar y desatar no es una orden a que oremos de esa manera. Esa es una mala comprensión de ese texto. Solamente se refiere a la posibilidad que Pedro iba a tener de crear doctrinas, de crear mandamientos prohibitivos o afirmativos, y en el contexto en el que lo leímos hoy, significa la disciplina que imponga una directiva de una iglesia o simplemente una iglesia sobre aquellos hermanos que son ofensores y que se les ha tratado a través de un proceso de reconciliar, pero se han sido renuentes y han persistido en continuar pecando. Eso es ofendiendo o reteniendo pues la ofensa. Eso es lo que quiere decir dentro de este contexto. Pero si un hermano realmente desea el perdón, no hay límites para perdonarlo, hasta 470 veces. Es decir, 490 veces, dice Cristo. Es decir, lo infinito. No hay límites, porque la deuda que Cristo pagó por nosotros es incomparable. No hay parangón, no hay una deuda más grande que la que Cristo pagó por nosotros. Cualquier ofensa que tengamos que perdonarle a nuestros hermanos no será comparada a la ofensa que Cristo nos perdonó a nosotros, librándonos del castigo eterno. Señor Dios, doy gracias por tu amor, por tu misericordia, porque es importante estudiar tu palabra a la luz del contexto, Señor, para quitar toda mala comprensión de lo que significa atar y desatar, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Dios mío, por la libertad que nos has dado, Dios mío, de poder decidir en esta tierra después de seguirle un proceso a nuestros hermanos. Y tú dices que secundas esa decisión que tomemos como directiva o como miembros de una iglesia, Señor, respecto a un ofensor que se le ha insistido para ganarlo, esa oveja perdida, Señor, y no quiera. Doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y permite, Señor, que si hay algo en nuestros corazones o en el corazón de aquellas personas que escuchan este mensaje, que entiendan, Dios mío, que no debemos seguir, Dios mío, la corriente de este mundo. Es verdad, Señor, que a veces nos sentimos ofendidos y quisiéramos la venganza, pero nosotros como cristianos caminamos en estándares diferentes, Señor, y nos pides tú, Dios mío, que como ofendidos vayamos a buscar al ofensor y tratemos de ganarle, para que así, Señor, podamos cumplir también el papel pastoral, Dios mío, de buscar la oveja perdida o descarriada. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una excelente tarde y buen provecho. Bendiciones, Marisol Correa, mi hija Abigail Medina, Iñaki Martínez, mi esposa Karina, y bueno, y todas aquellas personas que se han conectado, José Ortiz, Salvador de Jesús, Cristina Weisapiuse, Samuel Acuesta, Liliana Mabel, bueno, y todas aquellas personas que vayan a ver esta transmisión a partir de ahora. Que el Señor les bendiga en gran manera. Amén. Hasta luego.